eliminar las EPS. Se agudiza el debate por el cambio estructural que buscaría hacer el gobierno Petro en el sistema de salud. 1 mes, 2 meses y que no hay agenda y que no hay agenda. Vengo con un niño de 11 años a colocarle un medicamento de alto costo y llego acá y me dicen que no. ¿Quién no se ha quejado alguna vez de su EPS? Los cientos de miles de quejas al año contra estas empresas sustentan en muy buena medida la idea del presidente Gustavo Petro de hacer otra reforma a la salud que su ministra Carolina Corcho pretende dar a conocer entre octubre y noviembre de este 2022. Pero las EPS son solo una de muchas patas de un sistema que es muy complejo, que tiene líos grandes que imponen la necesidad de una reforma. El punto es cuál reforma hacer. Así que si usted no quiere hacer el oso cuando le manden la cadena de WhatsApp sobre la ministra Carolina Corcho, este video es para usted. Y en la ley 100 se dice que la salud entra dentro de la definición de servicios públicos y no entra dentro de la categoría de los derechos fundamentales. Él es Jaime Ramírez, doctor en Economía y Gestión de la Salud y una de las voces más conocedoras en EPS y Economía de la Salud en Colombia. Le pedimos que nos ayudara a desenredar cómo es que funciona el sistema, cuáles son sus fallas y qué se podría hacer para mejorarlo. El sistema de salud tal y como lo conocemos hoy se creó durante el gobierno de César Gaviria con la Ley 100 de 1993. Y entonces lo que se dice, necesitamos una institucionalidad que se encargue de organizar la prestación de los servicios sociales por fuera de la estructura burocrática del Estado. Y el Estado se encarga de crear unas reglas. Esa es la primera idea que da origen a la ley 100. Fue así que esa reforma creó una de las protagonistas de esta historia, las entidades promotoras de salud, las famosas EPS, a las que se afilia la gente para poder acceder a servicios de salud, desde una cita por un dolor de muela hasta una cirugía. Las EPS reciben y administran plata de recursos de la salud para atender a sus afiliados. Ese sistema tiene otro protagonista, los hospitales, que son públicos, y las clínicas, que son de privados, y que se conocen como instituciones prestadoras de servicios de salud o IPS. Y están los pacientes, metidos en dos grupos, los del régimen contributivo, al que están afiliados trabajadores que, junto a sus empresas y al Estado, aportan plata cada mes al sistema de salud para que tenga recursos para garantizarles la atención. Y están los pacientes del régimen subsidiado, personas pobres que no hacen aportes mensuales, por lo que la plata para garantizarles su derecho a la salud la aportan el Estado y los que hacen parte del régimen contributivo. La plata de todos estos aportes llega a una especie de bolsa conocida como la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, la ADRES, que es una entidad que depende del Ministerio de Salud. Las EPS y los hospitales reciben plata de la ADRES. El ministerio hace un estudio de costos y tarifas y decide cuánto es el valor por cada afiliado ajustado por edad, sexo y localización. Y ese valor se le paga anticipadamente a las EPS. La plata que le giran a las EPS por cada afiliado se conoce como la unidad de pago por capitación, la UPC, y corresponde a la cantidad que se calcula que es necesaria para cubrir las necesidades en salud de cada persona. Hasta acá usted ya puede sobrevivir a una charla sobre el sistema de salud en una comida familiar. Pero si lo que quiere es saber cuáles son los problemas del sistema hoy y no hacer el oso cuando hable con alguien mientras espera que lo atiendan en una EPS, pare bolas a lo que viene. Nuestro sistema de salud parte de la base de que todo el que necesite servicios de salud debe poder acceder a ellos, independientemente de su capacidad de pago. Con la Ley 100, el porcentaje de afiliados a salud pasó de menos de un 50% a finales de los 90 a más del 98% hoy, pero la financiación y la calidad siguen teniendo muchas debilidades. Que desde 1994 hasta el 2008 fue una lucha por aumentar la cobertura de la afiliación. Pero nunca se valoró si la población estaba siendo bien atendida, si estaba satisfecha. La Ley 100 no se definió como un derecho, se definió como un servicio público. Y al definirse como un servicio público se define como algo individualizable. Y al individualizarse se pierde la noción de necesidad, de universalidad y de derechos. Y es que, como los recursos son escasos, se recurrió a la economía de mercado como una forma de usarlos de manera eficiente. Eso ha llevado, por ejemplo, a reducir el tiempo de las citas médicas de 45 minutos a la mitad. Pero, según expertos, al final, la consecuencia es que habrá pacientes recurrentes porque en ese tiempo es difícil hacer un diagnóstico acertado. Sin embargo, el más reciente estudio del Ministerio de Salud sobre la calidad del servicio muestra que 4 de cada 5 colombianos está satisfecho con el que le brinda su EPS. Miradas las cifras en detalle, se entienden mejor los reclamos. Dentro del grupo de 98 colombianos que están afiliados al sistema de salud por cada 100, las EPS atienden a 60 de forma oportuna. Otros 29 deben hacer un trámite
trámite muy largo y los atienden de forma regular. 7 enfrentan dificultades para que los atiendan sin interrupciones, especialmente si sufren enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Y uno de los afiliados termina poniendo una tutela o alguna queja o recurso porque no pudo acceder al servicio. Aunque la mayoría de las veces las EPS han cumplido su función, han mostrado tener líos de plata que, cuando no las llevan a la quiebra, hacen que no les paguen a los hospitales y clínicas por los servicios que les prestan a sus afiliados, o desvían la plata que reciben del Estado, como el sonado caso de Saludcop, en el que su principal directivo terminó comprando un apartamento y una casa con plata de la salud, o no tienen la capacidad administrativa para armar redes de atención para sus afiliados. Que el principio del seguro es que tengo liquidez financiera para gestionar el riesgo. La EPS en su condición financiera debe tener siempre recursos disponibles para pagar el costo de la atención de ese riesgo. Esa capacidad de asumir el riesgo se llama el margen de solvencia. Es como un caucho que debe tener cierta capacidad de estirarse sin romperse. La cantidad total de recursos disponibles debe ser mayor a la cantidad mínima requerida para poder cubrir sus funciones. Eso permite que el caucho se estire y se estire, cubriendo casos extraordinarios como el de una pandemia sin romperse. Para eso, las EPS deben tener recursos, pero la historia reciente muestra que no todas lo han logrado. Mientras hay 30 activas, hay 16 en liquidación. Esa falta de plata ha terminado en el cierre de hospitales, la liquidación de EPS y en la redistribución de sus afiliados en otras. Entonces, el ciudadano encontró en la tutela una forma de exigir la obligatoriedad de la prestación de los servicios. Solo en 2021 se registraron unas 72.000 tutelas por la violación del derecho a la salud y ha sido una constante desde hace años. Al revisar esta situación, en 2008 la Corte Constitucional concluyó que el Estado había violado sistemáticamente este derecho y sacó una sentencia, la T-760, que marcó el camino de las siguientes reformas, incluyendo la que ahora propone Petro. Hasta aquí usted ya tiene argumentos para posicionarse en la discusión. Pero si lo que quiere es poder darle el debate a la ministra Carolina Corcho en una entrevista, quédese hasta el final y le explicamos el borrador de las propuestas del gobierno del Pacto Histórico. Desde hace años y más recientemente en campaña, la hoy ministra Carolina Corcho propuso eliminar las EPS, pero al final la apuesta por eliminarlas no quedó de forma explícita en el programa de gobierno. Sin embargo, en ese documento y en este borrador de reforma que viene circulando desde comienzos de 2022, en el que participaron organizaciones de la sociedad civil afines a Petro, básicamente no se cuenta con ellas. El sistema no funciona bien porque no atienden bien a las personas y no atienden bien a las personas porque las EPS no contribuyen a que esa atención mejore y además de eso le paga tarde a los hospitales. Ese es como el diagnóstico subyacente del programa del Pacto Histórico. Vamos por partes. Aún no hay un texto de la reforma a la salud y hasta ahora se conoce lo prometido en campaña, que es más o menos así. La idea es crear equipos de médicos, enfermeros, psicólogos y demás personal de salud pagos por el Estado que vayan de casa en casa evaluando cómo está la salud de la gente para cumplir una labor preventiva y que, cuando sea necesario, remitan a alguien a un hospital para que le atiendan dolencias básicas. Montamos el sistema preventivo, podemos tener un sistema hospitalario, una red de hospitales públicos pagos por el presupuesto y no por las EPS. La EPS quedaría restringida a un sistema de aseguramiento de enfermedades catastróficas. Entonces, la idea de Petro es que el aseguramiento quede en manos de alcaldías y gobernaciones y no de las EPS, y que usted solo tenga que acudir a la EPS cuando necesite tratamiento para enfermedades que son muy complejas y costosas para el sistema. Su idea es que la ADRES se convierta en un fondo con sedes en departamentos y municipios, que les haga giros directos a los hospitales, clínicas, alcaldías y gobernaciones sin que la plata tenga que pasar por las EPS para la atención básica de los afiliados. Al frente de todo este sistema, Petro pretende poner un grupo de representantes del gobierno, de la academia, de los gremios, de trabajadores de la salud, de los pacientes y de los pueblos étnicos, que llamaría Consejo Nacional de Salud. Falta conocer la minucia del funcionamiento del sistema que ellos imaginan. ¿A dónde llamará la gente que necesite una cita? Si la gente está afiliada a su alcaldía. ¿Qué deberá hacer si necesita atención fuera de la ciudad donde vive? ¿Quién escoge a los integrantes del Consejo Nacional de Salud? ¿Qué pasará con toda la infraestructura que hoy tienen montadas las EPS? Entre otras preguntas que quedan en el aire. Me parece que en la estructura de un sistema la solución no es quitar a una gente del sistema. Y la
la viabilidad política de la futura reforma está en restituir las expectativas de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Y creo que esta idea del territorio y las necesidades territorializadas y la respuesta social y la respuesta política podría ser mucho más llamativa que hacer un proyecto de ley que tenga como propósito alterar el funcionamiento de un sistema que con toda seguridad va a reaccionar muy negativamente contra la reforma. Y entonces ya la reforma se vuelve una lucha entre intereses en donde la población no importa. Hay expertos que consideran que cualquiera sea la entidad que las reemplace, pública o privada, igual tendrá una carga muy pesada administrando plata y contratando con hospitales y clínicas, y podría enfrentar las mismas dificultades de mal manejo de recursos y de obstáculos al acceso o de mala prestación del servicio. La reforma debe ser un proceso que nazca un poco de la dinámica de la negociación política y no una decisión muy rápida y autoritaria, como decir, quedan excluidos de la operación. Si llegó hasta acá, va a ser imposible que haga el oso cuando se radique esta reforma al sistema de salud. Pero si tiene algún otro tema con el que no quiera hacer el oso, escríbanos en los comentarios y le ayudamos con la tarea.